Hay una serie de estadísticas en Chile que evidentemente hay que cambiar, actualizar, mejorar. Y vamos a mencionar dos. Vamos a poner el acento en una, pero vamos a hablar de dos. Las cifras de la pobreza, que va a ser el corazón de este despacho, y las cifras de empleo. Y esto yo lo he reclamado en reiteradas oportunidades, haciendo referencia a lo último, al empleo, para pasar de inmediato a las cifras de la pobreza. El empleo en Chile o el desempleo en Chile no se mide, creo yo, como debería medirse. El problema es la definición que hay de una persona cuando está empleada. Para efectos legales, para efectos estadísticos, no legales, para efectos estadísticos, si una persona en la semana realiza uno, dos, tres pitutitos, para efectos estadísticos, esa persona tiene trabajo. Y aún así, el desempleo va subiendo. ¿Qué pasaría si consideráramos como una persona que está empleada cuando tiene contrato en realidad? Probablemente las cifras de empleo o desempleo en Chile se dispararían. Bueno, algo similar pasaba con el cálculo de la pobreza en Chile. Teníamos cifras de un dígito, 6%, 8%. Incluso hace algún tiempo atrás nos habíamos felicitado por haber disminuido la cifra de la pobreza, pero se ha hecho una actualización y algunos medios aparentemente no han entendido lo que ha pasado. Mire, les voy a mostrar un titular de biobiochile.cl para que nos vayamos comprendiendo. Ahí está. Y te explicamos el nuevo cálculo de la pobreza en Chile. BioBio Chile titula, los colegas titulan, nuevo cálculo actualiza cifra de pobreza en Chile, pasa del 6,5 al 22,3%, pero es menor que en 2017 y 2020. ¿Qué sensación queda con esta nota del colega Franco López? Que la pobreza en Chile hoy es de 22,3%. Esa sensación nos queda, que la pobreza en Chile hoy es 22,3%. Y cuando en realidad no es así. Esa cifra de 22 a 22,3% corresponde al año 2022, en el último año del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, con este titular queda la sensación de que se responsabiliza a la actual administración de la cifra de pobreza. Mire, le voy a mostrar otro titular. Aquí tenemos la cuarta, por ejemplo, es la misma noticia y titula, un nuevo cálculo estima que hubo 22,3% de pobreza en Chile al final del último gobierno de Piñera. Aquí la información es precisa, da cuenta de esta cifra, de cuándo fue. Tenemos otra nota aquí, nota de la tercera, que titula tasa de pobreza al año 2022 habría sido de 22,3%, sin mencionar a Piñera, independiente del gobierno, pero es precisa en términos de decir el año, 22,3% el año 2022, con nueva metodología propuesta por la Comisión Asesora, alcanzando a casi 3 millones de personas. No se menciona a qué administración corresponde. Leamos parte de esto porque además tengo aquí el informe final con las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la Actualización de la Medición de la Pobreza. El, los expertos han sentenciado que cada 10 años más o menos tenemos que cambiar la manera de medir la pobreza. Hasta hace algunos años atrás, la pobreza la dividíamos por los ingresos per cápita, punto. Vale decir, si la familia ganaba 1.000.000 de pesos y eran 5 personas en esa familia, y si ganaban 1.000.000 de pesos entre todos, eso se dividía por el número de 5, te da, no sé, 200 por 4, ya, te da 250.000 pesos. Y por lo tanto, si esa cifra era inferior a una línea imaginaria que se había establecido, entonces esa familia era pobre. Esa fue una manera que tuvimos de medir alguna vez la pobreza. Después se midió con, con, con temas calóricos, el alimento que ingerían las personas. En fin, pero bueno, vamos a mirar un poquito de eso también, pero muy, muy a la pasada. ¿Qué dice la nota de biobiochile.cl? Dice, el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para Actualización de la Medición de la Pobreza entrega un nuevo panorama. Aquello debido a que en la misma se utilizaron cambios en la metodología para analizar cuál es el porcentaje de población bajo la pobreza en Chile. Con ello se pasa de un 6,5%, tomando la tasa de la encuesta CACEN 2022 a un 22,3% si se actualiza la metodología más estricta, pero del año 2022, del mismo año, no ahora.
Si la nueva metodología también se extiende a los escenarios 2017 y 2020, las diferencias también son considerables. Del 8,7 se pasa al 10 y se actualizaría un 24% y 32% respectivamente. Entonces, 2017 pasaríamos del 8,7% de pobreza, 8,7% 2017, pero si le actualizamos ese dato con la nueva manera de medir la pobreza, llegamos a un 24% de pobreza. Y el año 2020, donde teníamos un 10,8% de pobreza, según la antigua medición, le actualizamos la, la nueva medición con la nueva medición, aplicamos la nueva medición y tenemos un 32% de pobres en Chile, lo que es una brutalidad, ¿no es cierto? Muchísimo. Por ende, la evolución de la población bajo línea de la pobreza en Chile sería, según las conclusiones de la Comisión, de un 24,2% el año 2017, un 32,2% el 2020 y un 22,3% el año 2022. Ahí sí, el dato está preciso. Ahí está preciso. Y aquí en un cuadrito se muestra cómo se medía antes la pobreza. La CACEN 2017 se medía de acuerdo a un determinado estándar, que yo creo que es un estándar que afortunadamente lo cambiaron, digamos, porque se sincera la cifra y llegamos a un 24,2%. La antigua medición 10,8% en el año 2020 y llegamos a un 32,2%. Y en la CACEN 2022 medía un 6,5% de pobreza y llegamos a un 22,3% de pobreza. De igual forma, em, o sea, el 2020 llegó a un pic de 32, 2022 bajó a 22, de 32,2 bajó a 22 y por lo tanto yo tendría que pensar que el 2024, bueno, debería ser menor o no, y esa cifra no la tenemos todavía. Las conclusiones de la comisión constituida en diciembre del 2023 y que funcionó entre el 2024 y mayo del 2025 sugirieron luego un trabajo que consideró las distintas dimensiones para medir la pobreza en nuestro país, es decir, educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entorno, redes, cohesión social. Y distintas subcomisiones analizaron estos temas a los que se agregaron nuevos indicadores. Subpoblaciones, marco normativo, vulnerabilidad, hablan de un concepto que se llama la pobreza multidimensional, que es un poquito más completo. La cuarta, que titula, creo yo, adecuadamente, dice, un informe entregado al presidente Boric propone actualizar la forma en que se mide la pobreza en Chile. Bajo este nuevo enfoque, la tasa habría sido más del triple de la reportada oficialmente para el año 2022. Entonces, en el gobierno de Bachelet 2017 la pobreza era 24,2%, de acuerdo a las nuevas cifras, eh, o las cifras actualizadas, si tú quieres. El 2020 Piñera 32%, ahí se alcanzó, ese fue el año de la pandemia, y evidentemente eso explica ese, que la cifra se haya disparado. Y el año 2022, durante el gobierno de Piñera, 22,3% baja, vuelve, incluso baja desde el año 2017, baja más todavía. Lo anterior contrasta con las cifras oficiales de esos años, 8,7, 10,8, 6,5. Por eso yo creo que, y vuelvo a lo inicial, si mejoráramos también la medición del desempleo en Chile, yo creo que el desempleo en Chile sería mucho mayor. Dos dígitos, indudablemente. Uno de los problemas que tenemos con la tasa de desempleo es que no se mide en todas las comunas, por ejemplo. No conocemos el desempleo en Lota, ni en Coronel, ni en Curanilahue, por ejemplo. No se conoce. Ni en Cochamó. No conocemos el desempleo. En Mulchen, Lautaro. Conocemos el desempleo así como a nivel regional y capitales regionales nomás. Hay que modificar eso. Ya, en cuanto a la pobreza multidimensional, se estima que un 24,6% de la población habría estado en esa situación en el año 2022, que es la última cifra que tenemos, lo que implica un alza de 7,2 puntos frente a la medición oficial, que era la anterior. Todos estos cálculos surgen a partir de una serie de recomendaciones que incluyen nueva línea de la pobreza. Se propone reemplazar el criterio calórico, alimento, por uno basado en la alimentación saludable, con una meta de reducción del 50% del consumo de ultraprocesados. Papitas fritas, fuera. Paté, fuera. Diferenciación por arriendo. Separar a hogares arrendatarios de los que no son arrendatarios, al estimar su capacidad de compra. Base actualizada, usar la encuesta del presupuesto familiar 2016-2017 como referencia y añadir indicadores complementarios. También hay desigualdad territorial,
En el norte, 34,2%, Atacama 27%, Arica 27%. ¿Qué cifras, ah? Metropolitana 26%, Magallanes 8,4%, Aysén 17%. Mire, qué curioso, Magallanes, menos pobres en Magallanes. Y aquí está el trabajo de la comisión, ya para ir finalizando, sí, porque no me puedo extender mucho más. Esta es la comisión asesora presidencial que entregaron sus conclusiones al presidente Gabriel Boric. Y aquí hay una pequeña reseña sobre el trabajo. Dice, en diciembre del año 2023, por medio del decreto supremo número 9 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se constituye la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la Actualización de la Medición de la Pobreza. En adelante la comisión. Esta comisión sucede a la que se constituyó el año 2012, eso es el gobierno de Piñera, con el objetivo de revisar y actualizar la metodología para la medición de la pobreza vigente desde el año 1987. Recomendara en su informe final, entregando en enero del 2014, realizar una actualización de la metodología de la medición cada 10 años. Entonces, 2014 la última medición, ahora se vuelve el 2024, 2025, 2024 se constituyó la comisión y entregaron los resultados ahora. La pobreza es un fenómeno dinámico que requiere de la revisión constante de los instrumentos que se utilizan para medirla. Eso explica el cambio de parámetro. Su dinamismo refiere no solo a los movimientos de entrada y salida que pueden experimentar las personas a lo largo de su vida como resultado de shock transitorios o permanentes, sino también a los cambios que experimenta la manera como una sociedad define lo que se considera un nivel de bienestar mínimo. El mandato de la comisión, los agradecimientos, forma de trabajo. Esto es como la Comisión para la Paz y el Entendimiento, lo mismo, ¿ah? Siguen el mismo formato. ¿Qué es la pobreza y cómo se mide? Si bien no existe una definición única y universal de la pobreza, de lo que, sí, en términos generales, esta remite a una situación experimentada por las personas en que se carece de los recursos suficientes para dar satisfacción a necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas, me imagino que se refieren a alimentación, vivienda, pago de servicios básicos como luz, agua, educación. No sé si considerarán, por ejemplo, el ocio. De estas consideraciones se derivan distintas aproximaciones a la medición de la pobreza, siendo de relevancia para el presente informe la que se hace a partir de los ingresos de los que disponen los hogares y a la que define a partir de las dimensiones del bienestar distintas del ingreso. Bueno, en fin, ahí está. Pueden ver a comisionpobreza.cl, comisionpobreza.cl, ahí la pueden encontrar, comisionpobreza.cl, y van a encontrar lo que resolvieron. Dice, mira este cuadro, porcentaje de población en situación de pobreza monetaria, mediciones nacionales oficiales en países latinoamericanos y norteamericanos. Chile 6,5, Canadá 10,2, Estados Unidos 11. En Estados Unidos, chiquillos, hay más de 40 millones no, 40, 38, 40 millones de personas pobres. En Estados Unidos hay cerca de 40 millones de personas pobres. Si midiéramos el desarrollo de un país, no por el ingreso per cápita, sino por los niveles de pobreza, creo incluso que nosotros podríamos ser tanto o igual tanto igual o más desarrollados que Estados Unidos. ¿Cómo medimos el nivel de desarrollo de un país? Ingreso per cápita. Lo que gana el país dividido por el número de personas. Pero como hay mala distribución del ingreso, un porcentaje altísimo, un porcentaje altísimo, vale decir, un porcentaje altísimo de ese ingreso se lo llevan muy poquitas personas. Y el resto queda ahí, en medio tirado en el camino, digamos. Yo creo que deberíamos medir el nivel de desarrollo de un país de acuerdo a sus niveles de pobreza. Si un país es capaz de tener menos pobres, mayor nivel de desarrollo, pero no es así, es al revés. Bueno, en fin, podríamos seguir hablando de este tema, ya me extendí mucho más de la cuenta, así es que vamos a finalizar aquí este despacho. Solo quería explicarte esa circunstancia. Las cifras de pobreza que se han dado a conocer obedecen a una nueva metodología, en buena hora que así sea, y no son de ahora.
son del año 2022, la última medición que se hizo, y corresponden a cuando estaba de presidente Sebastián Piñera. Lo digo porque por ahí pueden haber algunos titulares que em, dan la sensación de que la medición fuera ahora y responsabilidad de este gobierno, pero no es así. Bien, terminamos. Te saludo, Hugo Varela Mora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Coopera con nuestro medio de comunicación. Háganse miembros, chiquillos, del canal de YouTube. Ahí estamos trabajando. Y también puedes donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos vemos. Que estén bien. Chao.